Era un martes ordinario, no diferente de los innumerables que habían ido y venido en el ritmo de mi vida en la oficina. Estaba completamente absorto en mi trabajo, corriendo contra el reloj para cumplir una fecha límite inminente. Días como esos dejaban poco espacio para pensamientos personales o distracciones. Sara, mi esposa, se había ido a trabajar como de costumbre esa misma mañana. Trabajaba en otra empresa y a menudo compartía historias sobre sus proyectos, reuniones con clientes y almuerzos de negocios. No había nada fuera de lo común en su rutina diaria, o eso parecía. Pero en las últimas semanas algo sutil había cambiado. Todo parecía igual en la superficie, sus sonrisas familiares, la manera en que se desenvolvía, pero había pequeños detalles que no podía ignorar. Esa tarde, cuando regresé a casa, Sara ya estaba allí. Típicamente, su trabajo la mantenía ocupada hasta tarde debido a emergencias o reuniones prolongadas. Cuando pregunté, me dijo que su reunión había sido cancelada, dando la explicación de forma casual, sin mayor énfasis. Al principio, no pareció gran cosa. Luego, al acercarme, capté un leve pero inconfundible aroma a colonia masculina en ella. No era el mío y no era el tipo de detalle que pasaría por alto. Le pregunté al respecto y se rió, diciendo que alguien en el ascensor debía haberla derramado. Sonaba bastante plausible y decidí no insistir más en el asunto. Al día siguiente, algo más llamó mi atención. Sara había dejado su teléfono en la encimera de la cocina, con la pantalla hacia abajo. Eso no era típico en ella, normalmente lo mantenía erguido, revisando las notificaciones a medida que llegaban. Además, había estado enviando mensajes de texto con más frecuencia, con la atención desviándose hacia su teléfono incluso durante la cena. Cuando le pregunté de forma casual a quién le estaba escribiendo, respondió sin dudar que eran sus colegas discutiendo un proyecto importante con plazos muy ajustados. Su tono era tranquilo, incluso confiado, pero noté un leve matiz de tensión en su voz. De nuevo, decidí dejarlo pasar. Más tarde, esa semana, otro detalle se destacó. Sara se había vestido de manera más elegante de lo habitual. No es que no se cuidara, siempre lo hacía, pero ese día salió de casa con un vestido negro elegante, tacones rojos y un tono de lápiz labial llamativo. Su atuendo parecía más propio para un evento formal nocturno que para un día laboral normal. Hice un comentario en tono de broma, diciendo que su jefe seguramente apreciaría el esfuerzo extra. Ella sonrió y explicó que tenía una reunión importante con un cliente de alto perfil. Sonaba razonable, no había razón para dudar de ella. Aquella tarde, sin embargo, sucedió algo inusual. Mientras volvía a casa del trabajo, más tarde de lo habitual, noté su coche aparcado cerca del edificio de mi oficina. Era un Lexus plateado, imposible de confundir con el de otra persona. Al principio pensé que tal vez me estaba esperando, pero cuando me acerqué, ella no estaba en el coche. Al llegar a casa, le pregunté al respecto y respondió con soltura, diciendo que había estado haciendo recados y se había detenido en una tienda cercana para evitar el tráfico. Nuevamente, la explicación encajaba y no había mucho contra lo que pudiera argumentar. Aún así, me pareció extraño que sus recados la hubieran llevado tan cerca de mi lugar de trabajo. Las pequeñas cosas seguían acumulándose, el aroma desconocido, el aumento en sus mensajes de texto, los repentinos cambios en su horario y ahora su coche apareciendo en lugares donde normalmente no estaría. Traté de convencerme de que no era nada, que tal vez estaba sobreanalizando. Después de todo, había estado bajo mucha presión en el trabajo últimamente. Pero cada vez que apartaba estos pensamientos, surgía algo más. Sara siempre tenía una respuesta rápida, una explicación perfectamente lógica que dejaba poco margen para la duda. Era inteligente y serena, y su razonamiento era tan impecable que cuestionarla parecía casi injusto. Sin embargo, esos detalles, por insignificantes que parecieran por sí solos, comenzaron a formar un panorama que no podía ignorar. Cada uno era como un hilo suelto tirando de los bordes de lo que yo creía era una rutina perfectamente normal. No estaba seguro hacia dónde conducía todo esto, pero no podía negar que algo se sentía mal, y así, estas pequeñas observaciones se convirtieron en la base de mi creciente sospecha. No sabía a dónde me llevaría, pero una cosa estaba clara, algo definitivamente estaba fuera de lugar.
La mañana siguiente comenzó de manera extraña. Sara estaba inusualmente animada, casi demasiado enérgica para alguien que supuestamente había pasado la noche trabajando en un proyecto complejo. Normalmente, se mostraba lenta y callada en las mañanas, tomándose su tiempo para iniciar el día, pero hoy irradiaba energía. Llevaba su blusa blanca, esa que siempre reservaba para reuniones importantes, combinada con una falda lápiz que acentuaba su figura. La combinación parecía demasiado pulida, demasiado deliberada para su rutina laboral habitual. Cuando pregunté, mencionó de forma casual que tenía varias reuniones importantes programadas y que había salido de casa más temprano de lo normal. Durante toda la mañana, no pude deshacerme de esa sensación de inquietud. Por un lado, me dije a mí mismo que tal vez estaba pensando de más, por otro, esas pequeñas inconsistencias seguían molestándome. Cuando llegó mi hora de almuerzo, ya había decidido hacer algo que nunca antes había hecho, visitar su oficina sin previo aviso. No se trataba de confrontarla, al menos no todavía, solo quería ver por mí mismo cómo trabajaba, tener una idea de su entorno y, quizás, disipar mis sospechas. Al llegar al edificio de su oficina, noté algo raro de inmediato: su coche no estaba en el estacionamiento. Eso no tenía sentido, me había dicho que estaría en la oficina todo el día por las reuniones. Si eso era cierto, ¿dónde estaba? Salí de mi coche y caminé una vuelta alrededor del edificio. Era una oficina de tamaño modesto y no había muchos lugares donde ella pudiera estar, pero no se veía por ninguna parte. Frustrado, regresé a mi coche y estaba a punto de irme cuando avisé su coche aparcado a varias cuadras de la oficina. Era sutil, casi oculto, pero inconfundible. Decidí no acercarme, no queriendo arriesgarme a ser visto, pero anoté mentalmente la ubicación. Esa tarde, mientras conducía a casa, se desarrolló otro suceso peculiar: la vi sentada en un café cerca de mi oficina. No estaba sola, frente a ella estaba Brian, uno de mis colegas. Brian era de esos tipos que prosperaban con la atención, siempre desprendiendo una confianza altanera. Lo había visto coquetear con mujeres en eventos de la oficina antes y estaba claro que disfrutaba del juego. Los dos estaban sentados muy cerca, inclinándose el uno hacia el otro como si discutieran algo personal. La vista me perturbó, rápidamente saqué mi teléfono y tomé algunas fotos desde la distancia. Decidí no confrontarla en ese momento, necesitaba tiempo para pensar, para recopilar mis ideas y averiguar cómo abordar la situación. Cuando llegué a casa esa tarde, Sara ya estaba allí, tan compuesta como siempre. Decidí interrogarla con unas cuantas preguntas, curioso por ver cómo las manejaría. Le pregunté cómo había ido su día, respondió sin titubear, relatando sus reuniones y comentando algunos contratos en los que había estado trabajando. Luego mencioné que había visto su coche aparcado lejos de su oficina más temprano. Ella no parpadeó. Oh, ya sé, dijo, con tono calmado y seguro. Tuve que aparcar más lejos porque el estacionamiento estaba lleno. Mis clientes me invitaron a almorzar a un restaurante cercano, así que caminé hasta allí. Probablemente por eso viste el coche donde lo viste. Su explicación fue fluida, sin dejar lugar a dudas, al menos en la superficie. No le dije que había visto a Brian con ella, aún no. Necesitaba planificar mis próximos pasos con cuidado. Más tarde esa noche se presentó una oportunidad. Sara dejó su portátil abierto en la encimera de la cocina mientras yo lavaba los platos. No tenía la intención de revisar sus cosas, pero la pantalla abierta captó mi atención. Su correo de trabajo estaba visible, y no pude evitar echarle un vistazo. Entre los correos, uno de Brian llamó la atención. Al principio parecía inocuo, él la felicitaba por un trato exitoso, pero fue la línea final la que hizo que mi estómago se encogiera. No puedo esperar para nuestro próximo almuerzo contigo. Era siempre algo especial, el mismo almuerzo que los había visto compartir más temprano ese día. Rápidamente saqué una foto de la pantalla, asegurándome de capturar el correo en su totalidad. Luego cerré el portátil y volví a lavar los platos como si nada hubiera pasado. Sabía que no podía confrontarla aún, no tenía suficiente. Sara era astuta y tenía una manera de explicar las cosas tan convincentemente que era difícil encontrarle fallas.
Necesitaba más pruebas, más claridad, antes de actuar. Estos pequeños momentos, esos detalles aparentemente insignificantes, comenzaban a formar un cuadro inquietante. Sara jugaba sus cartas cuidadosamente, pero podía intuir que había algo más bajo la superficie. No se trataba solo de precaución, estaba ocultando algo, y si yo iba a descubrir la verdad, tendría que proceder de manera metódica. Era más inteligente de lo que yo le había acreditado, y esto no iba a ser fácil, estaba claramente encubriendo algo, y yo estaba decidido a llegar al fondo de ello. Al día siguiente decidí que era momento de tomar medidas más directas. Sentía que me faltaba algo crucial, pero cada explicación que Sara daba era tan precisa y convincente que descubrir la verdad parecía casi imposible. Era experta en encubrir sus huellas, pero incluso las personas más cuidadosas cometen errores, solo necesitaba esperar a que sucediera el suyo. Aquella mañana, salió a trabajar más temprano de lo habitual, mencionando que su día iba a estar lleno, una reunión con un cliente por la mañana, seguida de un almuerzo con ellos y luego algún tipo de reunión de equipo por la tarde. Siempre había estado comprometida con sus proyectos, pero esta vez había una leve tensión en su voz. No comenté al respecto y simplemente asentí, observándola marcharse. Una vez que se fue, llamé a mi jefe y tomé un día personal. Le dije que tenía asuntos urgentes que atender y decidí seguirla. Primero conduje a su oficina. Su coche estaba aparcado en su lugar habitual y todo parecía perfectamente normal. Ella entró al edificio como si no tuviera nada que ocultar, arreglando su bolso y mostrando la misma actitud profesional de siempre. Por un momento me pregunté si me estaba equivocando, si tal vez estaba reaccionando de forma exagerada, pero luego recordé un restaurante que había mencionado en varias conversaciones casuales, un lugar donde supuestamente solía reunirse con clientes. Algo en ello se quedó en mi mente, así que decidí ir a echar un vistazo. Cuando llegué al restaurante, su coche estaba aparcado cerca de la entrada trasera. Me estacioné a unas cuantas plazas de distancia, manteniendo un perfil bajo. Después de unos 20 minutos, ella salió del restaurante acompañada de Brian. No caminaban lado a lado con la formalidad rígida de colegas en un almuerzo de negocios, en cambio, parecían relajados, incluso a gusto. Su lenguaje corporal contaba otra historia, se reía de algo que él decía y luego su mano rozó ligeramente su hombro. Fue sutil, pero no parecía profesional. Saqué mi teléfono y tomé unas fotos discretas desde dentro de mi coche. No estaba seguro de qué haría con ellas, pero sabía que tenía que documentar todo. Esa noche, cuando ella llegó a casa, decidí ponerla a prueba. Le pregunté de forma casual: ¿cómo estuvo tu día? ¿La reunión con el cliente fue bien? Su respuesta fue rápida y fluida, me contó sobre su presentación, cómo había impresionado al cliente y cómo iban a avanzar con el trato. No hubo titubeos, ni vacilaciones en su voz, su relato fue impecable. No mencioné que la había visto con Brian, por ahora quería que creyera que yo no sabía nada. Más tarde esa noche, noté que había dejado su bolso en una silla de la sala. Por curiosidad, lo abrí y encontré un pase de seguridad con el logo de mi compañía, era una placa de visitante. No la confronté al respecto, pero ese hallazgo me inquietó. Al día siguiente llevé el pase a la oficina de seguridad en mi trabajo y les pedí que revisaran los registros. Resultó que ella lo había usado para acceder al edificio de mi oficina el día anterior, a pesar de que su coche había estado estacionado fuera del restaurante al mismo tiempo. Esa revelación dejó algo claro: estaba activamente tejiendo una red de mentiras, utilizando todos los recursos a su alcance para mantenerme en la incertidumbre. Esa tarde lo mencioné de forma indirecta. Comenté que uno de mis compañeros creía haberla visto en nuestra oficina. Su respuesta fue inmediata y bien preparada. Ah, sí. Pasé a hablar con un contratista sobre uno de tus proyectos. Sabes, a veces uso tus contactos para mis clientes, en realidad, me ayudaron a encontrar una solución para algo en lo que estaba trabajando. Para enfatizar su punto, incluso me mostró fotos de ella en la oficina junto con el contratista en cuestión. Todo parecía legítimo, y una vez más, ella tenía una explicación que resultaba imposible de refutar, era como si hubiera anticipado mi sospecha y ya hubiera preparado una defensa.
El punto de inflexión llegó al día siguiente, en un evento corporativo de mi compañía. Llegué un poco más tarde que los demás y, en cuanto entré, la vi. Estaba en una esquina con Brian, su conversación parecía animada, casi demasiado animada. Había una familiaridad entre ellos que no me caía bien. Cuando me acerqué, se dieron cuenta de mi presencia y casi de inmediato se separaron, cada uno yéndose por lados opuestos de la sala. Se acercó a mí sonriendo, como si nada hubiera pasado, pero mientras hablábamos noté que sacó su teléfono y escribió un mensaje rápido. Sus manos se movían con rapidez, y cuando levantó la vista para ver si yo la observaba, capté un breve destello de inquietud en su expresión. Poco a poco, esos detalles iban formando una imagen clara. Sara era inteligente y calculadora, siempre un paso adelante, pero yo empezaba a ver grietas en su fachada. Jugaba un juego cuidadoso, creando coartadas y cubriendo sus huellas, pero yo empezaba a ver a través de ello. Había algo detrás de su máscara perfecta, algo que estaba ocultando, y solo necesitaba pruebas sólidas para demostrarlo. No era cuestión de tiempo, era solo cuestión de esperar. Al día siguiente, todo comenzó a encajar. Yo ya llevaba tiempo seguro de que Sara ocultaba algo, pero sus explicaciones cuidadosamente elaboradas y sus coartadas infalibles me habían dejado sin pruebas concretas para confrontarla. Era una mentirosa profesional, sin duda, pero incluso las personas más astutas cometen errores. Mi objetivo era simple, obligarla a cometer un error del que no pudiera salir hablando. Esa mañana, Sara salió más temprano de lo habitual. Me dijo que era un día decisivo para su proyecto, la excusa perfecta para estar fuera de casa la mayor parte del día. Yo, por mi parte, tenía mis propios planes. Mi primera parada fue mi oficina, donde volví a revisar los registros de seguridad para comprobar el uso del pase de visitante. Como sospechaba, lo había utilizado varias veces en la última semana, cada vez en días en que decía estar en reuniones con clientes o presentaciones fuera de la oficina. Además, sus movimientos no eran aleatorios, en cada ocasión había pasado tiempo significativo cerca de la oficina de Brian. Eso solo bastó para encender las alarmas, pero necesitaba más. Pedí al equipo de seguridad que me mostrara las grabaciones de esos días. Las imágenes no dejaron lugar a dudas. Allí estaba ella, caminando con Brian por los pasillos de mi oficina, entrando y saliendo de las salas de conferencias juntos. En un momento dado, salieron de la oficina de Brian codo a codo, con su mano rozando brevemente la parte baja de su espalda, un gesto demasiado íntimo para ser solo compañeros de trabajo. No trataban ni siquiera de ser discretos, era la confirmación que temía, pero al verlo con mis propios ojos, mi determinación se fortaleció. Esa noche, no lo mencioné, sabía que necesitaba indagar más antes de confrontarla. Mientras continuábamos con nuestra rutina habitual, esperé a que surgiera una nueva oportunidad. Llegó esa noche cuando, al ducharme, noté que había dejado su teléfono cargando en la mesita de noche. Solo tenía unos minutos, pero eran suficientes. Desbloqueé su teléfono y me deslicé rápidamente por sus mensajes con Brian. Lo que encontré disipó cualquier duda residual, su intercambio no era sobre trabajo, sus mensajes eran casuales pero íntimos. Eres la mejor, gracias por hoy. No puedo esperar a mañana, ya te extraño. Sus respuestas eran aún peores. Eres increíble, contando las horas para nuestra noche juntos. Mi sangre hirvió, pero me mantuve calmado. Tomé capturas de pantalla de sus mensajes y me las envié a mí mismo por correo electrónico como evidencia, antes de devolverle el teléfono exactamente como lo encontré. A la mañana siguiente tomé una decisión, era hora de confrontar a Brian directamente en la oficina. Esperé el momento adecuado y me acerqué a él en la sala de descanso. Estaba, como siempre, con esa sonrisa altanera, riendo con algunos colegas. Le dije que necesitaba hablar con él en privado y me siguió a una sala de reuniones vacía, claramente curioso por lo que quería decir. Cuando nos sentamos, no perdí tiempo, coloqué las fotos de vigilancia y las capturas de pantalla de sus mensajes sobre la mesa frente a él. Su actitud cambió inmediatamente, la sonrisa arrogante se desvaneció, reemplazada por una expresión más reservada. Al principio, trató de minimizar la situación, bromeando que no era lo que parecía, pero yo no estaba de humor para bromas.
Me incliné y le dejé muy claro. Brian, lo sé todo. Si quieres conservar tu trabajo y tu reputación, terminarás con esto de inmediato. No volverás a hablar con Sara fuera del trabajo o lo lamentarás. Por un momento pensé que mis palabras habían tenido efecto, parecía nervioso, casi intimidado. Pero luego Brian se recostó en su silla, su expresión cambió de nuevo, y sonrió con una mueca de suficiencia que me heló la sangre. ¿Crees que lo sabes todo?, dijo, con voz calma e incluso divertida. Déjame decirte algo, puedes hacerte el duro todo lo que quieras, pero yo también tengo mis cartas. Si me dejas a mí y a Sara en paz, lo dejaremos así. De lo contrario, le contaré a tu jefe lo que has estado haciendo, salir temprano, tomar días personales, recortar en los tratos. ¿Crees que eres intocable? Tengo montones de cosas que podrían arruinarte. Lo miré atónito, impactado por su audacia, pero no había terminado. Añadió. Y una cosa más, esto no es solo un amorío. Sara y yo hablamos de ello. A ella le va bien, si a ti te gusta, a ella no le interesa terminarlo tan pronto. Así que, o te alejas o me aseguro de que tu carrera se acabe. Es tu elección. Sus palabras me golpearon como un tren de carga. No solo confirmaba el affair, sino que me amenazaba descaradamente, como si eso fuera completamente razonable. Sentí la ira hervir en mi interior, pero sabía que no podía dejarme ver, perder la calma solo le daría ventaja. Mantuve la expresión neutral, permitiéndole pensar que estaba evaluando sus palabras sin decir nada más. Me levanté y salí de la sala. Pero lo que sucedió 10 minutos después me dejó en completo shock. Al entrar en la oficina de mi jefe, quedó claro que me esperaban. Brian estaba sentado cómodamente en una de las sillas frente al escritorio, con una postura relajada que irradiaba esa confianza arrogante de quien cree tener la ventaja. Su sonrisa autocomplaciente y la desfachatez en sus ojos encendieron aún más la ira que ya ardía en mí. Mi jefe, un hombre de unos 50 años, de mirada fría y voz tan imponente como su presencia, estaba sentado detrás de su escritorio, golpeando sus dedos rítmicamente contra la madera pulida. Al entrar, Brian cerró la puerta tras de mí y se dio vuelta con una sonrisa irritantemente arrogante. Parece que no recibiste el mensaje la última vez, Brian, dijo, con tono condescendiente. Y para que no haya malentendidos, te lo explico, tienes dos opciones. Primero, tú y yo compartimos a tu esposa, ella está con nosotras de forma voluntaria, por cierto, en caso de que te lo preguntes. Segundo, si no, sales de esta empresa. Y no solo sales, nos aseguraremos de que quedes acabado en este pueblo, en ningún otro lugar encontrarás trabajo. Mi jefe, que había permanecido en silencio hasta ese momento, asintió en señal de aprobación. Tiene razón, dijo, con voz calmada pero cortante. Eres talentoso, sin duda, pero sabemos de tus pequeñas infracciones. Preferiría conservarte, pero, honestamente, tu esposa, bueno, es demasiado atractiva para ser solo tuya. Sus palabras me golpearon como un rayo, sin dejar lugar a interpretaciones. Eran descarados, exhibiendo abiertamente el poder que creían tener sobre mí, convencidos de que no tenía forma de defenderme. No tenían idea de lo que se avecinaba. Mantuve mi rostro impasible, sin darles la satisfacción de ver mi debilidad. En su lugar, me dirigí a la puerta, la cerré silenciosamente detrás de mí y giré la llave con un clic deliberado. Ese único acto borró la suficiencia de sus rostros. El cambio fue inmediato, la postura de Brian se tensó y mi jefe se inclinó hacia adelante, deteniéndose a medio camino. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Brian, con voz ahora más baja y con un dejo de incertidumbre. Los miré fríamente y, con tono parejo, dije: estoy comprando tiempo. Dame un día. Solo un día y regresaré con un trato que satisfaga a ambos. Mi tono no dejaba espacio a discusión, les había dicho exactamente lo que querían oír. Y mientras los veía empezar a relajarse, me giré y salí de la sala sin decir una palabra. En el momento en que salí de la oficina, llamé a mi abogado y dije, sin rodeos: inicia el proceso de divorcio. Cuando él pidió detalles, lo interrumpí. Solo hazlo.
Te enviaré todo lo que necesites en 1 hora. No había tiempo para largas explicaciones, hoy iba a ser el punto de inflexión y necesitaba actuar rápido. Mi siguiente paso fue concentrarme en recopilar pruebas suficientes para destruir tanto a Brian como a mi jefe. Su exceso de confianza sería su perdición, sabía que se creían intocables, lo que significaba que habían dejado un rastro. Solo tenía que encontrarlo. Comencé con Brian. Ingresé a mi cuenta de correo corporativo y busqué cualquier referencia a su nombre. Lo que encontré fue más que suficiente. Su correspondencia con otros colegas estaba plagada de referencias a manipulaciones, tácticas desleales y favoritismo. Un correo destacaba en el que Brian discutía abiertamente colocar a sus personas en puestos clave, pasando por alto los protocolos de la empresa. Tomé capturas de pantalla de cada mensaje incriminatorio, sabiendo que serían invaluables. Luego volví a revisar los mensajes del teléfono de Sarah. Las capturas que había tomado anteriormente de sus conversaciones con Brian ya pintaban un cuadro claro de su relación. Sus mensajes no eran solo poco profesionales, eran condenatorios. Los reenvié a mi correo para asegurarme de que quedaran respaldados. La grabación de vigilancia de mi oficina fue la última pieza del rompecabezas contra Brian. Utilicé mis conexiones para acceder a videos archivados y encontré exactamente lo que necesitaba. La grabación mostraba a Brian y Sarah entrando juntos en salas de conferencias, pasando largos periodos a solas e incluso caminando lado a lado de una manera que distaba mucho de ser profesional. En un clip, se veía a Brian colocando su mano en la parte baja de su espalda mientras salían de su oficina. Fue sutil, pero en el contexto de todo lo demás, hablaba por sí solo. Descargué el video y lo guardé en una memoria USB. Armar un caso contra mi jefe fue más complicado, pero sabía dónde buscar. Revisé los registros financieros y encontré discrepancias, grandes transferencias a cuentas externas sin conexión alguna con proyectos legítimos. Los números no cuadraban y las cuentas parecían sospechosas. Quedaba claro que estaba involucrado en algún tipo de mala conducta financiera. Guardé todos los archivos relevantes. Sin embargo, mi pieza más fuerte de evidencia fue la grabación. Siempre llevaba una grabadora en el coche y había capturado toda la conversación con Brian y mi jefe. Cada palabra de sus amenazas, su descarada confesión sobre Sarah y su intento de coaccionarme quedaron preservadas en esa cinta. Era la prueba irrefutable de su corrupción y depravación moral. Esa grabación era mi carta de triunfo. Con ella, tenía el poder de desmantelar sus planes y protegerme de sus amenazas. Todo estaba preparado, meticulosamente organizado y listo para ser desplegado. Pero mientras revisaba toda la evidencia, no podía quitarme la sensación de que el momento más crítico aún estaba por llegar. La grabación se había convertido en mi arma más poderosa. Todo estaba en su lugar, esperando ser desatado, pero lo más interesante aún estaba por suceder. Al día siguiente, armado con toda la evidencia que había recopilado meticulosamente, envié todo a recursos humanos y a la junta directiva. La documentación era a prueba de balas, correos electrónicos, grabaciones de vigilancia, discrepancias financieras y la grabación de sus amenazas. No había manera de que Brian o mi jefe se salvaran con palabritas. Describí cada detalle, exponiendo su abuso de poder, sus intentos de coacción y la manipulación que habían orquestado para beneficio personal. Hacia media mañana, la tormenta ya había comenzado. Observé desde mi escritorio cómo tanto Brian como mi jefe eran convocados a la oficina de recursos humanos. Su actitud cambió instantáneamente, la confianza arrogante fue sustituida por rostros pálidos y ojos inquietos. Sabían que algo serio estaba ocurriendo, pero aún no comprendían la magnitud de la trampa en la que habían caído. La reunión duró un par de horas, durante las cuales yo permanecí fuera de la vista, dejando que las pruebas hablaran por sí solas. Cuando salieron, sus rostros estaban marcados por la derrota. En cuestión de minutos, ambos comenzaron a empacar sus escritorios, metiendo apresuradamente sus pertenencias en cajas de cartón. La atmósfera en la oficina era eléctrica. Los colegas susurraban en tonos ásperos, mirando de reojo a Brian y al jefe mientras ellos se dirigían a la salida. Algunos ya comprendían la situación, mientras otros especulaban.
Esperé hasta que estuvieron a mitad del piso abierto y los intercepté. Me planté en su camino, obligándolos a detenerse. Toda la oficina quedó en silencio, con todos los ojos puestos en nosotros. Ustedes pensaron que podían manipularme, dije fríamente, con la voz firme pero cargada de ira. Ustedes creyeron que me quedaría callado y dejaría que me pisotearan. No, se equivocaron de hombre. Antes de que alguno de ellos pudiera responder, actué, abofeteé a Brian en la cara, el sonido resonó en la sala como un disparo. Su cabeza se sacudió hacia un lado, su rostro se sonrojó de humillación. Sin dudar, me giré hacia mi jefe y le di el mismo castigo. Su expresión de sorpresa e ira fue impagable. Por un breve momento, ninguno de los dos se movió, atónitos por lo ocurrido. Toda la oficina observaba en silencio, la tensión era palpable. No reaccionaron, estaban despojados de su poder, no eran más que hombres desacreditados intentando salvar lo poco de dignidad que les quedaba. Se encaminaron hacia la salida, con la cabeza baja bajo la mirada de cada empleado del edificio. La autoridad que alguna vez habían ostentado se había evaporado en una sola mañana. Cuando las puertas se cerraron tras ellos, la compañía quedó libre de su influencia. Esa misma noche, al llegar a casa, Sar me esperaba. Debió haberse dado cuenta de que algo andaba mal, pues su rostro estaba pálido y sus ojos, abiertos por el miedo. No conocía todos los detalles de lo sucedido, pero sabía lo suficiente como para darse cuenta de que la situación era grave. No le hablé, en cambio, crucé directamente al dormitorio y saqué una maleta vacía del armario. Fila por fila, empecé a empacar su ropa, vestidos, zapatos, objetos personales, todo entró en la maleta. Ella me siguió, su voz se elevó en pánico mientras intentaba entender lo que estaba haciendo. ¿Qué está pasando?, exigió, con un tono que oscilaba entre la ira y la desesperación. No respondí. Cerré la cremallera de la maleta y la llevé fuera del dormitorio, bajé por el pasillo y salí por la puerta principal. Ella me siguió afuera, su voz quebrada mientras suplicaba que parara. Por favor, no hagas esto. Podemos arreglarlo. Te explicaré todo, solo dame una oportunidad. Sus palabras cayeron en oídos sordos. Dejé la maleta en el porche, me giré hacia la casa y fui a la puerta. Allí, ella permanecía, con lágrimas corriendo por su rostro y las manos temblorosas en el umbral. Le entregué los papeles del divorcio que había preparado. Con voz calmada pero firme, dije: esto es el final, Sar. Tú tomaste tu decisión y ahora tendrás que vivir con las consecuencias. Destruiste lo que construimos y no voy a salvarte del desastre que has creado. De ahora en adelante, estarás sola. Ella se abalanzó hacia mí, agarrándome el brazo mientras sollozaba incontrolablemente, sus palabras se mezclaban en un torbellino de disculpas y súplicas para que cambiara de opinión. Pero mi determinación era inquebrantable. Sin decir otra palabra, me aparté de su agarre, entré y cerré la puerta de golpe detrás de mí. Allá afuera, ella lloraba, golpeando la puerta débilmente, rogándome que la dejara entrar de nuevo, pero no la abrí. Permanecí en el silencio de la casa, mirando la puerta durante largos momentos, sabiendo que ese era el capítulo final, su traición, su manipulación, todo terminaba allí. Ella lloró, intentando aferrarse a mí, pero simplemente le di la espalda y cerré la puerta en su cara. Ese fue el final. El divorcio comenzó el momento en que presenté los papeles a través de mi abogado. Pero no iba a dejar que se saliera con la suya fácilmente. Sabía que estaba perdiendo, no solo a mí, sino la vida cómoda que tanto me había costado proveerle. Al principio, intentó suplicar, llorar y prometer que cambiaría, pero cuando quedó claro que ni las lágrimas ni las disculpas podrían cambiar mi decisión, cambió de táctica. Sara empezó a jugar sucio. Lo que comenzó como un proceso legal se transformó rápidamente en una guerra total. El primer golpe vino de sus abogados, quienes afirmaron que yo había sido infiel durante todo nuestro matrimonio, presentando fotografías mías con colegas femeninas como evidencia. Las fotos mostraban reuniones de negocios, conferencias y eventos de networking, situaciones completamente inocentes, pero Sara las transformó en una narrativa de infidelidad prolongada, intentando crear un espectáculo en la corte en el que me retratara como el villano que había destruido el matrimonio.
Me quedé atónito ante hasta dónde estaba dispuesta a llegar, retorciendo momentos ordinarios en escándalos fabricados, pero eso era solo el primer asalto. Escaló sus ataques acusándome de mala conducta financiera. Según ella, había ocultado activos, manipulado las finanzas y mantenido cuentas secretas. Incluso presentó documentos para respaldar sus afirmaciones, aunque yo no tenía idea de cómo los había obtenido o qué artimañas había usado para crear tales acusaciones. De repente, el tribunal se centró en mis registros financieros y el juez empezó a interrogarme sobre mis ingresos. Por un tiempo, sentí que el suelo se desmoronaba bajo mis pies. Su equipo era implacable, e incluso mi abogado admitió que la situación era precaria. Si no podíamos refutar sus acusaciones, correría el riesgo de perder más de la mitad de lo que poseía. No estaba dispuesto a permitirlo. Si quería guerra, yo también iba a luchar. Contraté a un investigador privado para indagar en su vida. Siempre había sido reservada, pero sabía que no era tan limpia como pretendía. No tardó mucho en descubrir la verdad. Sara había estado haciendo grandes pagos inexplicables a alguien, uno de sus antiguos amantes. Había canalizado dinero de nuestras cuentas compartidas a sus manos, mientras jugaba el papel de la esposa traicionada en la corte. Esa revelación fue un cambio radical. Entregué la evidencia a mi abogado, quien de inmediato empezó a prepararse para utilizarla en el juicio. Presenté esa bomba informativa en la siguiente audiencia. Su abogada trató de objetar, alegando que era irrelevante, pero el juez me permitió continuar. Expliqué cómo Sara había estado utilizando nuestros fondos maritales para sostener sus escapadas personales. Mientras hablaba, vi cómo su rostro perdía todo color por primera vez. Sentí que la marea cambiaba a mi favor. Esto ya no se trataba únicamente de defenderme, se trataba de exponer la verdad. A pesar de ese revés, Sara no se echó atrás. Respondió acusándome de abuso emocional, afirmando que la había controlado y creado un ambiente tóxico en nuestro matrimonio. Lloró en el estrado, interpretando a la víctima a la perfección, y su actuación fue convincente. Pude ver que el juez empezaba a inclinarse a su favor. Fue un golpe duro. Sin pruebas inmediatas para refutar sus mentiras, sentí que el impulso que había ganado se desvanecía por un instante. Pensé que quizá ella podría ganar. Pero mi abogado estaba preparado, desmenuzó sus declaraciones, señalando inconsistencias y contradicciones en su relato. Subrayó sus correos y mensajes con Brian, demostrando que ella había orquestado reuniones secretas y encubierto sus huellas durante todo nuestro matrimonio. Esos mensajes no solo minaban sus afirmaciones de ser una víctima, sino que la retrataban como una mentirosa manipuladora. El juez tomó nota, y a medida que continuaba el interrogatorio, Sara empezó a titubear. Sus respuestas se volvieron menos coherentes y su confianza se veía visiblemente sacudida. El golpe final llegó cuando presenté los registros financieros que mi investigador había descubierto. Mostraban las transacciones que Sara había realizado a su antiguo amante, además de otros gastos cuestionables sin relación alguna con nuestra vida en común. El juez examinó los documentos detenidamente antes de emitir su veredicto. Falló a mi favor, ordenando que Sara devolviera parte del dinero mal utilizado y, además, me otorgó una compensación por el estrés y daño causado durante todo el proceso. La sala quedó en silencio al anunciarse el veredicto. La furia de Sara era palpable y sus abogados lucían completamente derrotados. Al salir del tribunal, no pude evitar sentir una sensación de triunfo. Este divorcio había sido brutal, agotador y lleno de momentos en que dudé de mí mismo. Sara había lanzado todo lo que tenía para destruir mi reputación y arrebatarme todo por lo que tanto había luchado, pero al final, solo logró destruirse a sí misma. Perdió su credibilidad, su seguridad financiera y cualquier esperanza de manipularme de nuevo. Cuando regresé a casa esa noche, el peso de todo finalmente empezó a aligerarse. Por primera vez en lo que parecía una eternidad, me sentí libre. Me había mantenido firme, me había defendido contra sus mentiras y había salido victorioso. La pesadilla había terminado y Sara ya no era mi problema. Ella había intentado romperme, pero en cambio, yo la había expuesto por lo que realmente era. Después de eso, me sentí más libre que nunca. Había terminado, y por fin, podía dejarlo todo atrás.